Buenas noches, soy Percibiste Salvatierra y este es el episodio de los miércoles de Libertad Bajo Palabra. Tenemos el gusto que en este primer bloque nos acompaña Paolo Zabaleta, que es un conocido editor y promotor cultural del norte de nuestro país, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Paolo? Habla, Percy, ¿qué tal? Qué gusto. Muy buenas noches con todos tus oyentes, todos tus videntes. El gusto es mío. Perfecto, es recíproco. Paolo, tú eres el titular de la editorial Trisquel, tienes aproximadamente 6 años, digamos, de un ejercicio público, ¿no?, dentro del mercado literario, pero yo que te conozco del tiempo de la universidad, sé que por lo menos tienes 15, 20 años de experiencia como editor. Arrancaste siendo abogado, ¿no?, en la Universidad Nacional de Trujillo, fuiste editor de una revista que se llamó No Yo, ¿no?, tomando esa figura vallejiana. Coméntanos a ver acerca de tu vinculación con la literatura, sobre todo partiendo de que tu carrera profesional es el derecho, ¿no? Sí, gracias por ese golpe nostálgico. En realidad, el No Yo es una categoría filosófica que la capturamos por ahí de estas lecturas propias de esa vida universitaria que nos gustaba hacer, además de la que se realizaba en las aulas. Y pues efectivamente, ¿no?, sacamos unos numerillos de esta revista, Artes, Grafías y otras sandeces le llamamos, y por ahí pues capturamos a su vez poesía, artículos de opinión, de arte, y chévere, ¿no? Sí, como te dije, es un golpe nostálgico porque más que tomarse la edición en serio fueron travesuras de universitario que en su momento sirvieron de inspiración para los proyectos ya un poco más en serio, ¿no? Universidad, sé que por lo menos tiene 15, 20 años de experiencia. Bien, claro, arrancaste por ese lado, se me entró otro sonido aquí. Bien, Paolo, pero siempre, o sea, me llamaba la atención que estás en una carrera tan formal como el derecho, pero tienes como ese resabido medio punk o medio underground, que tú mismo lo estás expresando ahora, ¿no? Dices, fueron como unas travesuras estudiantiles, pero no tiene esa rigidez o ese apergaminamiento que uno suele pensar en el ejercicio de la literatura que proponen los abogados, ¿no? No precisamente tiene fama de ser entretenidos los abogados. Algo formal, esquemático, nada que ver con eso. Entre serio y broma, cuando yo me presento como abogado, digo que ese es mi lado oscuro, ¿no? Porque otras actividades, dentro de ellas la edición de libros, son las que honestamente satisfacen mucho más, ¿no? Y bueno, para mí es un gusto conversar de estos temas. Ya, mira, nosotros no nos vemos desde hace 5 años, creo. Bueno, yo ya te he venido siguiendo por casualmente este programa. Y ya, chévere que nos podamos vernos en circunstancias como estas, donde casualmente es que el mundo, la sociedad misma necesita de dosis significativas de solidaridad, ¿no? Estamos atravesando por una circunstancia quizás de las peores en nuestra época, y eso nos lleva a muchas reflexiones, ¿no? Efectivamente, pero bueno, luego para seguir con el íter de tu experiencia literaria, fundas Trisquel, empiezas a publicar, ¿no?, autores básicamente en tu región. Tengo la impresión que tienes una búsqueda no de un afincamiento regional en la libertad, pero sí de hallar algo de identidad, porque uno de los problemas principales que creo que tiene el Perú actual es que no hay una identidad nacional plena, ¿no?, que pueda unificar las diversidades que hay dentro del país y del mismo modo a nivel de las diferentes regiones, pese a que hay muchos elementos para trabajar una identidad y tal, no se han realizado esfuerzos
que no se han consolidado, que no han tenido resultados, porque inclusive aparte de tu actividad editorial veo que haces una serie de publicaciones hasta sobre el chámbar, que es un plato típico de allá, pero que le has hallado todas sus raíces en la Sierra de la Libertad, ¿no? ¿Cuál sería tu percepción de esta impresión mía acerca de tus propuestas? Sí, es correcto. La construcción de identidad forma parte de uno de mis intereses como ciudadano, más allá de editor, de abogado, ¿no? Y la editorial, que no solamente se ha abocado a la publicación de textos, sino también a la gestión cultural, muchas veces nos ha llevado a acercarnos a temas como estos, ¿no? Lo de la gastronomía es una afición, digamos, ¿no? Pero que también conlleva a la formación de identidad. Sin embargo, han habido unos temas como, por ejemplo, el interactuar con los internos del penal Milagro, que de alguna manera nos ha acercado un poco a la problemática, ¿no? Y incluso sabemos que lo que pudimos ver en estos talleres que lo desarrollamos junto con David Novoa, dicho sea de paso, le envío un saludo, sé que estuvo en un programa anterior, nos ha llevado a ayudar desde nuestra tribuna, de alguna manera, a personas. Claro, suena un poco hasta torpe decir, ¿no? Ayudar, como si estuviéramos adoptando un rol de altruismo. Pero en realidad no lo hacemos no lo hemos hecho ni lo haremos con ánimos de apantallar un poco labor social, sino que simplemente nos hemos abocado a realizar las cosas sin encajonarnos en algunas plataformas políticas o partidarias como eso, ¿no? Y bueno, no solamente nos hemos circunscrito a temas como eso, hemos realizado conciertos de rock con poesía. ¿Recuerdas? En uno tuviste la oportunidad tuvimos la oportunidad claro, de... fue un homenaje a Watanabe hace como 6 años, sí, claro. Claro, participó Rafa Raez con intervención de poetas, ¿no? Eso, en realidad, modestia aparte, no lo habíamos visto antes y salieron proyectos interesantes como estos, ¿no? Entonces, sí, buscamos la formación de un poco exacerbar la cultura viva hasta donde podamos, porque, bueno, y lo digo así honestamente, ¿no? En mi caso, yo lleno la olla con otros recursos, por eso es que me tomo algunas licencias como para realizar este tipo de empresas, de emprendimientos. A veces incluso se pierde, no digo que tampoco voy a ser un Lorna acá, ¿no? Pero las satisfacciones van por otro lado. O en todo caso te queda la satisfacción del deber cumplido. Y está bueno eso de que no tienes una dependencia, porque tú sabes que el medio cultural está tan lleno de grillos como tantas otras ollas dentro de la sociedad, ¿no? Por usar, digamos, una figura que pueda aproximarnos, no solamente por casos como el de Swing y todo lo demás que se ha visto hasta hace poco, sino por cada embrollo que se da en cada región en particular. Pero bueno, sobre ello ya sería moroso adentrarnos y tampoco es objetivo de la conversación de hoy, pero basta señalarlo. Bueno, en este sentido he visto que Triskel, pese a la pandemia, ahora ha sacado una antología de autores para el Plan Lector, dice Plan Lector Popular. A ver, coméntanos cómo es esta circunstancia y de esta antología que sé que la ha realizado Carlos Santamaría en conjunto con tu persona. A ver, adelante. Sí, bueno, el seleccionador es Carlos Santamaría, efectivamente, con un buen criterio. Ha escogido 20 autores
¿no? Y se ha sistematizado en 20 fascículos de las 12 provincias de la región La Libertad, con una temática bastante amplia, ¿no? Acá tenemos tradiciones, tenemos historias fantasmagóricas de zombies serranos, este, thrillers psicológicos, ¿no? Que siempre están presentes en el folclore popular, ¿no? Claro, por supuesto, pero además los 20 escogidos por Carlos tienen una visión no solamente de la libertad hacia adentro, sino hacia afuera, ¿no? De repente individualizar nos va a tomar mucho tiempo, pero, por ejemplo, habían unos casos de una escritora que radicó en el extranjero y contextualizó un cuento en ese contexto, ¿no? Entonces no necesariamente está circunscrito en la libertad, pero sí queremos o buscamos con este plan lector, que es un proyecto alternativo, formar en el lector, de los que puedan llegar, principalmente está orientado a un público eh, popular que no puede acceder a un libro de 10 o de 15 soles, porque este libro, este fascículo eh, va a costar 2 soles, ¿no? Y está artísticamente bien pensado como producto para que el mensaje del cuento además sea más internalizado con, con la gráfica que ha estado en esta oportunidad a cargo de Óscar Alarcón, ¿no? Ya de las personas que han podido revisar el trabajo, hemos recibido muy buenos comentarios a raíz de esta conjugación, ¿no? O sea, eh, personalmente también el proyecto luego que se publicó y que ya está en fase de distribución, realmente ha superado las expectativas, ¿no? La lectura a partir de esta ilustración, a manera de una intervención artística prácticamente ha sido, estoy seguro que va a dar buenos resultados. Siempre yendo un poco por fuera del esquema tradicional, pero eso está muy bien. Ahora veo en la lista de los autores, bueno, hay gente trujillana y hay gente que es trujillana por adopción o liberteña por adopción, lo que está bueno, ¿no? Correcto. Vamos a ver. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un autor como Eduardo González Viaña? Me parece que es el autor liberteño que tiene más pergaminos a nivel internacional. Bueno, él y de repente Isaac Goldenberg, ¿no? Por lo que están viviendo en los Estados Unidos. Pero a ver, coméntanos qué otro, un autor que se haya hecho como una puesta en valor de una obra que haya sido dejada de lado. Digamos, un antónimo de González Viaña, por ejemplo. ¿A qué autor te parece que han rescatado en esta selección? Mira, una sorpresa para mí como editor ha sido Julia Wong, que es una poeta muy conocida por tener un cartel Festival de Poesía de Chepén, ¿verdad? Chepén, correcto, ¿no? Ella es una poeta conocida por el recurso del simbolismo, ¿no? Hay un poemario muy conocido de ella, La Mujer Gorda, y casualmente acá en los 3 cuentos que ella propone, está llena mucho de simbolismos. Ella vivió en un tiempo en China, ella es descendiente de chino, y contextualizaba, por ejemplo, en un mercado de China, escenas un poco de suspenso, ¿no? Entonces, esta situación, como te mencionaba hace un momento, gracias a la ilustración, ha quedado con un producto muy bueno, que a mi parecer va a calar
en la memoria del lector, ¿no? Yo estoy seguro que ese público orientado de primaria o secundaria, con estas lecturas va a generarse, no sé cómo podría ¿Tienes a la mano un interpretarse. ejemplar? Sí, claro, mira, te lo A ver, voy a muéstranos mostrar. alguna imagen. No sé si lo pueden ver ahí. Pégalo un poco más, ya, correcto. La leyenda del Chuque. Bien. Nos han dado un trabajo bien detallado ahí con las ilustraciones, se ven bien. Sí, sí, y está orientado especialmente a colegios de primaria y secundaria. En el anverso está la biodata del escritor y sus enfoques transversales, su temática, ¿no? Ayudando un poco a los docentes para que puedan orientar estas lecturas. Ahora, me llama la atención que se titule el Plan Lector Popular, porque generalmente hay el Plan Lector, ¿no? Local, a nivel del gobierno municipal, el Plan Lector regional, que tiene que ver con estamentos públicos. Esto es absolutamente independiente, ¿no? ¿O sí, claro, tiene alguna relación? ¿O no, algún estamento? No tenemos ningún convenio con ninguna institución pública ni tampoco privada para realizar esto. Simplemente forma parte de una sociedad entre Carlos y yo. El título se le ocurrió a Carlos, yo estuve plenamente de acuerdo. Entiendo que acá no hay ningún derecho expropiado por parte de nosotros. Y bueno, las mejores expectativas con que esto pueda cumplir sus roles en la lectoría. En realidad, acá estamos apelando un poco al romanticismo porque el lucro no es significativo, simplemente vamos por la recuperación de los costos, de los gastos operativos, y esperamos que este 1 al 20 se convierta del 21 al 40 y podamos seguir con los tirajes. Y Percy, una cosa que quería hacerte recordar también de Tristel es este de acá. Pero no, Seguramente sí, lo claro, recuerdas. por supuesto que sí lo recuerdo. Parece que desde el Pero 2015 que no habría nos ocasión hemos... para hablar a fondo. Bueno, hasta ahorita tampoco no termino de entenderlo el libro, pero estuvo bien la producción. Estuvo bien esa producción y hay que ver qué otras novedades estaban pasando en La Libertad. Sí, Por ejemplo, después de eso, ¿no? Porque cuando salió estábamos en la onda como que era una cosa imbatible, pero al final no recibió mayores críticas ni nada, pero ese es un tema ya casi, es un tema casi arqueológico, pero hay que ver en otro momento de repente para darle un espacio, porque no solamente publicaste eso, me acuerdo que arrancaste con unos libros de Novoa, ¿no? De García, y luego ya sí, te has ido diversificando, ¿no? incluso Te has ido diversificando hasta ahora, este último. Incluso nos internacionalizamos en algún momento publicando un libro de crónica, algo biográfica de los prisioneros, con este libro ¿Verdad? De Calle Narea, creo, ¿no? Narea. Efectivamente, de Narea. Sí, bueno, pero bueno, ahora con la pandemia ya indudablemente que todas tus actividades han tenido que sufrir algún golpe, ¿no? Porque es lo que ha pasado con todos los comercios, con todos los negocios, con todos los emprendimientos. Pero ¿qué expectativas tienes ahora que termina la pandemia? ¿Seguir con la realización de recitales, conciertos, seguir con los libros? Tenemos un proyecto, bueno, esto ya lo estoy desarrollando de manera individual, solamente sobre lo que mencionaba, ¿no? Sobre el tema de la identidad, y acá un poco focalizándolo a la trujillanidad. Estamos compilando, estamos en esa fase
de recopilación de crónicas, tradiciones sobre 3 puntos muy importantes de la trujillanidad y que van a formar a su vez 3 libros, ¿no? Uno va a ser sobre el caballito de Totora, que son las balsas que ahora están muy problematizadas, probablemente se continúe Han afectado los huachaques con la carretera a Magdalena de Cao, ¿no? Sí, sí, terrible. Correcto, la erosión costera también influye, ¿no? No, ese es uno. Dos, es el chámbar, ¿no? Que casualmente estoy en una investigación muy constante, visitando Guarique, restaurantes, estuve por Santiago de Chuco, estudiando un poco el origen. Y tres, el Apu Blanco, mal llamado Cerro Apra, acá por algunos trujillanos. Y bueno, en esas estamos, ¿no? En la fase de compilación. Va a contar con la fotografía de Lucio Mora, que es un fotógrafo muy, muy reputado acá en nuestra región y también claro, egresado de la escuela de Macedonio de la Torre, ¿no? Sí, sí, sí. Correcto. Pero bien, eso me parece muy interesante y es un proyecto valioso, pero está tratando de ir a lo esencial, ¿no? Por lo sencillo, y es valiosísimo. Pero yo que he vivido en Trujillo también muchos años, ¿no? Me percato como que en Trujillo hay una pérdida, bueno, en general una pérdida de sentido histórico, ¿no? La falta de memoria. Porque también ha habido una estigmatización, creo, en algunos términos políticos. Porque más que bien, Trujillo, bueno, la tierra de ahí en la torre, ¿no? El aprimo revolucionario, los años 30, luego ya es otra historia, pero arranca por ahí. Me parece que no está interiorizado en el trujillano que dos de las cabezas más importantes de la intelectualidad y de la política nacional hayan convivido en la Universidad Nacional de Trujillo por hace 100 años y que hayan gestado sus primeras proyecciones en Trujillo mismo. Hasta Vallejo mismo pareciera que no se considera dentro de la órbita de ser un trujillano. Y él escribió Trilce en Trujillo. Y a la libertad se le llama la libertad, bueno, por un gesto republicano, pero históricamente todo el ámbito administrativo de la libertad, si fuera la intendencia de Trujillo. O sea, se puede considerar que está dentro del espacio cultural de Trujillo. Vallejo y de la Torre, que fueron combativos en su momento, pero no se sabe mucho más de ellos. Bueno, puede decir que es un desastre el APRA, está bien. Y puede decir que están los círculos de estudios vallejianos de Vallejo, que no sé en qué medida tampoco le reportan algo a Vallejo, ¿no? Coméntanos, ¿cuál sería tu percepción de este tema? O Antenor Orrego, que era de Cajamarca, pero prácticamente también un trujillano de adopción, ¿no? A ver, ¿cuál es tu percepción de este tema? Bueno, el que has mencionado es uno de los enfoques, ¿no? En realidad, la intelectualidad ha tenido mucha incidencia en la formación de identidad en las últimas épocas, ¿no? Si queremos ser un poco más analíticos desde el punto de vista partidario, seguramente el APRA ha aportado bastante de su línea intelectual para esta formación de identidad en las últimas épocas, ¿no? Quizás estamos viviendo ese momento en el cual su crisis y decadencia organizativa también esté dando pase a una nueva intelectualidad que ahora pues se encuentra todo en una nebulosa, no sé, o sea, de verdad sí me preocuparía un poco el pensar que así como con bastante mérito, me parece, algunos intelectuales del APRA han aportado a forjar esta identidad. Ahora, el componente político va a forjar una nueva identidad a partir de las figuras intelectuales de la corriente política que está preponderante, ¿no? O sea, no se me ocurre ahorita algunas figuras de la intelectualidad de
de Alianza para el Progreso, por Alianza ejemplo, para el ¿no? Progreso. Y que a la vez pueda significar pues una admiración de lectores o de filósofos, o sea, ahí me quedo en el aire porque no podría opinar, además que es conocido por todos que mayormente ellos profesan una filosofía de partido, empresa, ¿no? No tienen ninguna idea, lo puedo decir yo ya con mayor descaro, que no tienen ninguna idea, ¿no? Y la verdad que yo tengo la impresión que hay como un estancamiento, bueno, también que dicen que los genios nacen cada 100 años, ¿no? Pero cuando arrancaron Vallejo y Aya y la Bohemia de Trujillo, mire, el otro día a mí me llamaba la atención algo sobre el Grupo Norte. Empecé a buscar información, que estaba escribiendo un ensayo y todo lo demás, me aparecieron 700 enlaces de Orcopata, que es un grupazo, ¿no? Gamaliel Churata, todo, perfecto. Pero el Grupo Norte parecían 3, 4 artículos por ahí, pero esto es, o sea, tenemos que tratar de llegar desde varios enfoques a establecer un progreso en esta ausencia de identidad, de valores que tiene la misma sociedad, ¿no? Trujillo se dice, bueno, que es la capital del lavado de activos, muchísimo tiempo. ¿Cuántas fortunas que aparecen de la nada, ¿no? Tienes a los narcos viendo por acá, por allá, nadie dice nada, porque bueno, ¿quién va a decir también? Te pueden hacer volar tu casa, te hacen volar a ti mismo, entonces hay un montón de problemas, pero la cultura tiene que aportar por lo menos para que la ciudadanía que no puede gozarla por cuenta de lo que le facilita el Estado, tenga aproximaciones como las que estás proponiendo tú con este plan lector popular, que te felicito por ello y también por muchas otras de tus publicaciones. Mira, estamos llegando ya a pasar al siguiente bloque, pero te dejo, por favor, un minuto, coméntanos algo para ir despidiéndonos, Pablo, y por supuesto con la onda de seguir conversando en el futuro, ¿no? Sí, muchas gracias, Percy, por la invitación. Sobre lo último que acabo de decir, pues, Trujillo, en realidad, dentro de los ámbitos culturosos, somos algo pecho frío, ¿no? Lo digo con bastante pena, ¿no? Y acá un símil es la afición al momento de celebrar un gol en el estadio o moverse en un concierto de rock, ¿no? En comparación con el sur, por ejemplo, ¿no? Que la gente es mucho más cultivada en el rock o vive con mayor pasión el fútbol. Creo que sucede algo similar, ¿no? Acá en cuanto al cultivo de su propia identidad y de su propia cultura, ¿no? Ya seguramente de esto estaremos volviendo a conversar en algún momento. Para mí ha sido un gusto reencontrarnos virtualmente y ya estaremos nuevamente juntos. Igualmente, ha sido un gran gusto y te agradezco que me hayas hecho recordar ese libro que produjimos en esa oportunidad, ¿eh? Un grato recuerdo. Entonces, eso ha sido todo por hoy con Paulo Zabaleta. Pasamos al siguiente bloque. Adelante, Radio Miraflores Televisión.
Bien, ¿Listo? retomamos este episodio de Libertad Bajo Palabra, este bloque final. Vamos a conversar con Rey Paz Quesquén, que es un poeta de Chepén, en el norte, pero que tiene una participación en redes muy activa porque, aparte que es promotor de unos emprendimientos acerca de la lectura veloz, es también columnista en Vallejo and Company, que es una página de poesía que tiene un reconocimiento, ¿no?, en las redes. Entonces vamos a conversar con Rey. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Percy? Bueno, muchas gracias por la invitación y nada, lo que tengamos que conversar el día de hoy, predispuesto. Poesía, filosofía y lectura veloz a contracorriente de un mundo que cada vez pareciera que lee menos, que siente menos las grandes pasiones o la poesía misma, entre tantos otros detalles que pareciera como que estamos evolucionando. Me he olvidado decir que también eres un aficionado a la filosofía. Participas mucho en grupos filosóficos, he visto por ahí en redes. A ver, coméntanos, Rey, ¿cuál es tu percepción de todo este tema? Claro, sí, en realidad ahora dirijo dos proyectos, bueno, tres. El proyecto que es La Pasión es lo que básicamente me conecta, es el hecho de la lectura, de la promoción de la lectura. Bueno, más allá de la lectura rápida que mencionabas hace un ratito, es el hecho de, yo genero lectores por hábito, más que la velocidad y esas cosas. Es en realidad un tema de marketing, el título, ¿no? Pero en realidad a los chicos, desde que ingresan al programa, yo les estoy hablando de Platón, bueno, de Sócrates, de Platón, siempre filosofía, pero en cápsulas pequeñitas. Les estoy hablando de Kafka, les estoy proponiendo lecturas que por ahí en el colegio las obvian, sobre todo en cuestión de profundidad, ¿ves? O sea, las tocan, pero ¿por qué cumplir un currículum? Más no lo tocan con el desdeño que merecen estos autores por la profundidad de su pensamiento. Entonces, cómo meterte a las familias, cómo meterte a la educación sin necesidad de decir yo vengo a hacer revolución educativa, proponiendo un programa que de alguna forma pegue bonito, suene bonito, se presente bonito, pero sin embargo a los niños que están dentro del programa comenzamos a hablarles de todo un poco. ¿Desde qué edad o a qué edades está destinado tu proyecto de lectura? Desde ahora la necesidad ha abarcado desde los 3 años, querido Percy. Bueno, se sabe que desde el nacimiento 80 mil millones de neuronas, 25 mil de capacidad sináptica. A los 4 años ya se formó la identidad del ser humano. Entonces, lo que yo propongo es una revisión desde la neuroeducación para la lectura. Bien, entonces ahora mismo yo estoy capacitando, me estoy haciendo un máster, tengo un par de diplomados extranjeros en el trabajo con niños y eso me valida para poder tratar con ellos. Entonces, a los niños es interesante decirles, por ejemplo, a los papás que los aparatos mecánicos o plásticos no sirven para nada porque destruyen en realidad el proceso cerebral, que tenemos dos áreas en el cerebro que son el área de Wernicke y el área de Broca, que se motivan justamente gateando, y sin gateo no hay lenguaje, que antes de los 4 años es nefasto colocarle televisión a los niños, porque la capacidad de lenguaje de un ser humano hasta los 3 años es más o menos aprender 100 palabras al día. Un dibujo no tiene más de 200 palabras y un niño puede ver un dibujo en 6 meses. Es decir, si al día aprendía 100, imagínate, 6 meses, en día son 180 días. Son 1800 palabras que le estás quitando a los pequeños. Y aparte que el argot de este pseudolenguaje televisivo incrementa pues la incapacidad de aprendizaje de sinónimos, de antónimos que tanta falta nos hacen cuando llegan a la primaria y a la secundaria. Entonces el programa es un compacto, querido Percy, nada está improvisado y bueno, eso básicamente es a lo que me dedico y de eso vivo. He renunciado a las instituciones públicas o privadas y me dedico justamente a alentar la lectura desde los más pequeños. Trabajo con un equipo de docentes de primer nivel y bueno, eso es el lado económico, por decirlo así, y el lado que satisface también mi curiosidad porque mi hijo aprendiera a leer, Vincent, y bueno, eso me llamó la atención y quise que más niños aprendieran a leer, ¿no? Ese es uno.
Y lo otro ya es con los chicos más grandes, ¿no? Con los chicos y chicas rudos y rudas, que es básicamente mi programa de filosofía, de difusión filosófica, que es Pensar en no pensar, que básicamente se maneja más por Instagram. Y bueno, ahora estamos un tanto alejados personalmente porque estoy dedicado a mucho al proceso de lectura en los niños, como te contaba, pero ya retomará dentro de más o menos un mes, se retoman con los diálogos culturales, ¿no? En Pensar en no pensar, poesía y filosofía, basándome justamente en este dicho, dilema presocrático, que antes el lenguaje era unitario, ¿no? Entonces Parménides, Heráclito de Efeso, ¿ves? Entonces hablaban un lenguaje que más parecía poético que filosófico, ¿no? Y la Claro, poesía en aquel entonces tenía la tendencia más de lo el hondo o verso. profundo, claro. Entonces, la filosofía y la poesía en realidad se divide en el pensamiento socrático platónico, ¿no? Todo lo presocrático hablaba el lenguaje de la unidad. Y básicamente eso es el punto de partida de Pensar en no pensar, ¿no? Pensar en no pensar, que es Mao Tzu-Shin, en realidad es un viejo dicho del budismo zen. Yo soy un aficionado al budismo zen, entonces por eso le denominé así el programa. Y bueno, la poesía tenía que estar presente, y te contaré que el año pasado fue un año sumamente feliz, ¿no? Yo no creo en el éxito, creo en la felicidad. Este es un trance interesante, en realidad es un neurotransmisor que se activa, que genera dopaminas, y esta es la felicidad, nada más. Después que los filósofos y los poetas quieran venderte cosas de la felicidad existe en menos de un Pero, segundo, ¿querrán pero es otra venderla o cuestión. viven en un engaño? Puede Yo ser creo que también. Habría, para puede ser un ser. poco más, sí, para ser un poco más No, yo te quería nietzscheanos, tomar esa palabra porque sí, ya sí, sí, por matizar, ¿no? Es ajá. difícil que los poetas si te quieren vender. Es más, me llama la atención lo que dices porque creo que el único poeta feliz que he leído es Whitman. El resto de los poetas son un desastre, ¿no? Son melancólicos, están ahí, pues, terrible. Pero adelante, Ray, sí, por favor, con la exposición. Sí, sí, bueno, y Pensar en no pensar, te decía que alcanzó esas dosis de al menos bajas dosis de melancolía, tristeza o ebullición, ¿no? De la infelicidad, cuando tuvimos una serie de entrevistas internacionales, ¿no? Fuimos, podría decirte, el único programa de la región que tuvo a Dora Moro, que fue premio Sor Juan Inés de la Cruz, Dora Moro de México, además que es catedrática de Historia del Arte en la UNAM. Tuve como entrevistada también a Elvira Hernández, que es Premio Iberoamericano Pablo Neruda, a quien le dedico mi último poemario. Además es uno de los últimos vestigios sobrevivientes de la dictadura de Pinochet. Estuvo encarcelada y a punto de morir, y fue un golpe de suerte la que lo salvó. Y tiene un libro fundamental para la poesía y crítica latinoamericana, que es La bandera de Chile, que te la recontra recomiendo, que Yo le he dedicado No Moderno Artificio a Elvira. claro, Elvira la considero constantemente. Cada día de mi vida, Elvira la considero mucho. Entonces, Elvira, la entrevistamos también, y bueno, entre otras críticas, por ejemplo, a Florencia, que hace crítica, que es de la Universidad de Buenos Aires, de la Argentina. Entrevisté a Andrea Rojas, que acaba de presentar un poemario que ha sido considerado uno de los 4 mejores poemarios del Ecuador, que se llama Matar un conejo, premiada por la Universidad también de Loja. A Andrea Añón, que es antropóloga de Uruguay. Hicimos una entrevista interesante. Ella es una investigadora, trabaja en el gobierno de su país como de investigaciones antropológicas, y he compartido mucho de sus ensayos con Andrea. ¿Tú cómo te has vinculado con esa persona? ¿Por las redes sociales? ¿En No, eventos internacionales, sí, virtuales? sí, mi ¿O tú vinculación, tuviste que ver también con el Festival de Poesía de Chepén algunos años, si sí, no me equivoco? sí, Era, por creo que, supuesto. correalizador, o no, no sé exactamente. Coméntanos tu experiencia en este Festival de Poesía, que justamente hace un Sí, instante Zabaleta había mencionado a Julia Wong, etcétera. claro, Julita, con Julia seguimos. Este año, bueno, hemos tenido la suerte de por ahí tan manoseado de incentivo económico. Creo que el festival hace mucho se lo merecía, porque nosotros llevamos poesía hacia los rincones donde no llega por lo general. Y bueno, si de por sí en las ciudades llega muy poco, imagínate en un lugar que se llama Caín, ¿no? Que está a 25 minutos en trocha de Chepén, de Pacanguía en realidad. Entonces ahí llevamos a poetas de la talla de José Luis Peixoto, por ejemplo, que es premio José Saramago. Entonces, imagínate un premio José Saramago hablándole a un niño de poesía,
y diciéndole qué bonita es la poesía y cuando menos que el niño haya escuchado el término poesía y es para mí una ventaja hermosa, una ventaja espiritual de suma trascendencia. Entonces el Festival de Poesía en Chepén es un festival que durante 10 años es el festival más sólido, que nunca resuena en la capital por obvias razones y que recién... Pero el Festival del Cusco de Enero en la Palabra, creo que tiene no sé cuántos años también. Sí, tiene más años, 25 años básicamente Enero en la Palabra. Ahora, es importante lo que tú dices, que no resuena en la capital. Bueno, habría que olvidarse un poco de la capital porque verdaderamente es una infamia que haya proyectos, ¿no?, interesantes en localidades que están fuera del ámbito de la capital que no tengan mayor repercusión. Ahora, eso me sorprende porque tú inclusive, que había comentado, eres un columnista, un ensayista de Vallejo and Company. Sí, o sea, pese a eso, todavía no te parece que no tiene mayor repercusión el festival. 10 años. ¿Qué sí. cosa crees que hace falta? ¿Marketing? ¿Son las argollas? ¿Cuál es el problema? A ver, según tu percepción. Yo tengo una impresión, pero quisiera escucharte ahora, ¿no? Sí, yo creo que ahora en que estamos en pleno camino, más que hablar de argollas, quisiera hablar del proceso de construcción que genera el festival, o más que discrepar en el buen sentido de la palabra, que bien lo puedo hacer, ¿no? Alentar. Si pero ¿por qué no llegan? Tú dices no tiene llegada a la capital. Claro. ¿Por qué sería? Yo creo en común que lo primero que tenemos que hacer a los poetas es llevarlo a la capital para que de alguna forma estén ahí y luego llevan a la provincia, Chepén. Pero me refiero a que siempre la poesía tarda en reconocerse y los festivales que hablan de poesía no se aprecian. ¿Por qué? Porque básicamente por la capacidad y la cualidad en principio de sus propios lectores, ¿ves? O sea, si yo te digo que la gente de Chepén, por decirlo así, que haya apreciado el festival, a lo mucho porque los ven gringos y altos y piensan que son turistas, pero no por el contenido. Entonces es justamente esa resonancia, primero local, la que hace que se disuelva en el camino y no llegue un compacto a la capital, por decirlo así. O sea, no estás hablando de gente del extranjero nada más. Claro, les digo, por ejemplo, poetas del sur, a ver, a Vladimir Herrera, el cusqueño, ¿estaba claro, en Chepén? Sí. Claro. Sí, ha estado Ildefonso también. Bueno, ese es Lima, digamos. Claro, sí, sí han habido varios poetas. Tengo una impresión, Rey, que, bueno, también están las relaciones públicas, ¿no? Pero aquí, francamente, todo se mueve a nivel de grupos, y que no está mal que sea así, pero creo que la libertad ha dejado de lado establecer un lineamiento conductual, grupal, que les dé mayor resonancia, por lo menos en el ámbito de todo el país. Porque tú ves cómo se mueven los cusqueños, cómo se mueven los puneños, o los piuranos, que inclusive hay muchos piuranos en Trujillo ahora mismo, que en fin, tienen otra manera de actuar. No sé si es el trujillano, el liberteño, pero hay cosas como un resabido medio aristocrático, medio desdeñoso, que no buscan esta comunión. No sé si tú te has percatado de eso. Claro. O sea, de repente es una impresión mía, ¿no? Puede ser que, no, toda la razón. Mira, recién me invitaron a la Universidad Nacional de Trujillo y la Gerencia Regional de Educación. Sigue realizando ¿de qué hablamos cuando hablamos de literatura regional? Que es un evento de crítica literaria donde se han inventado, bueno, yo estuve la semana pasada participando allí como ponente y bueno, di mi impresión sólida de ello, ¿no? Y supongo que se enojaron, pero dije como que lo que tiene que mover específicamente el terreno de la literatura es dejar de plantear un título que Azorín antes del 18 ya lo planteaba, de qué hablamos cuando hablamos de literatura española, o tomar este típico sartriano, cuando Sartre genera este ensayo y este debate pues existencial de qué hablamos cuando hablamos de literatura, ¿cierto? Entonces, en principio es un título que no tiene la profundidad del caso porque cuando hablamos de literatura y sobre todo de impresión de literatura, tenemos que ceñirnos exclusivamente a crítica literaria. Entonces sería preguntarnos cuánta capacidad de crítica literaria ha habido en la región después del Grupo Norte, como primer punto. Como segundo punto, y lo planteé, fue cuánto apoya la universidad a sus talentos o a sus escritores o cuando menos a quienes ganan los Juegos Florales. Entonces yo puse mi ejemplo, ¿no?
Entonces yo gané en el 2015 los Juegos Florales y nunca me publicaron ni siquiera en una revista ni nada de eso. Entonces lo que hacía Orcopata era publicar, cuando menos pedir papel para publicarse y autogestionarse. Pero aquí El ni boletín siquiera hay, Titicaca, claro. claro, pero aquí ni siquiera hay eh, el impulso de, aunque sea, donar papel bond. Entonces, así, Teniendo si lo, presupuesto. Es por lo supuesto que más sí. triste o lo más molesto, ¿no? Hay Entonces, si no se, presupuesto. claro, si no se apoya justamente a estos grupos, pequeños grupos, en realidad grupos de compañeros más que literarios que se suman a la universidad, que intentan hacer de alguna forma algo, entonces imagínate cuando se disuelve eso, cuando la universidad debería ser llamada. Yo creo que todas las revistas en el Perú han nacido de gente universitaria. Amauta, por más que haya tenido a Mariategui, pero nació de gente que estaba en la universidad. Claro. Las Moradas, Wexfalen, nació. El boletín Titicaca, definitivamente, del grupo Orcopata nace allí. Entonces siempre la universidad ha jugado un papel tajante en el impulso no solamente colectivo, sino también en el impulso económico, ¿sí? Pero en el Perú siempre hemos adolecido de eso y sobre todo en Trujillo yo creo que hemos adolecido más. Pero eso es Entonces política eso, también. por supuesto que todo es política, ¿no? No Entonces, allí. y desdeñosa, desde luego, ¿no? Entonces, pero quisiera sobre todo que parta del autorreconocimiento, ¿no? Del afirmar que uno está mal por el colectivo, es como esto que plantea Gaya Bobbio, ¿no? El Estado paternalista, cuando hablaba de democracia y ciertos matices. Y yo quisiera más hablar de que cuánto hace uno en realidad por trepar, por poner un ejemplo paradigmático, ¿no? Entonces, este niño, muchacho Kendo, queriendo conocer a Bretón y así se murió y no lo conoció, pero lo intentó, ¿no? Vallejo, que tuvo que dejar Trujillo, hablar ser desdeñado por Clemente Palma, hablar con Eguren, un Eguren un poco ya menos amable, porque por la edad, entonces la tuvo que sufrir, ¿no? Entonces yo también quisiera apuntar a una suerte de insurgencia colectiva y también insurgencia individual. ¿Cuánto de los regionales, de los trujillanos, de alguna forma podrían haber salido y enfrentarse a este mundillo que genera la literatura, por ahí decirlo, en la capital, y no esperar ya tanto del colectivo ni tanto en la queja que ya suena Pero hasta yo te digo costumbrista? una cosa que tampoco es que el nivel o el estadio en el que está la literatura en la capital sea algo luminoso o importante. O sea, yo pienso que hay muchas décadas que hay un estancamiento tremendo, sobre todo a nivel de la capital. Y me parece, inclusive ahora que tú mencionas eso, que toda la vida han venido, digamos, los quiebres en nuestra tradición literaria desde fuera de Lima. Mira, estabas hablando, Orcopata es en Puno, y olvídate, ¿no? O sea, hasta ahora Puno tiene una férrea tradición bien arriesgada, ¿no? En su literatura, por lo menos en poesía. Con el Grupo Norte no ha pasado nada parecido. Y mira, por ejemplo, hace unos días fue un aniversario de la muerte de Ciro Alegría, como si hubiera pasado nada, ni un rumor, ni una hoja, nada, el viento. O sea, ¿quién era Ciro Alegría? Que también de alguna manera se puede decir que ha participado del espacio de Trujillo. No he visto ningún homenaje, ninguna gran reseña, ninguna crítica profunda. Y generalmente cuando hay alguna pugna acerca del indigenismo o del entendimiento que se tenía del Perú de esas épocas, dice, Arguedas es todo. Arguedas es el hombre que le mostró a la gente cómo era el Perú. Generalmente quienes lo dicen son, digamos, gente de clase media limeña, nunca habían asomado la nariz de fuera de su barrio, ¿no? O sea, Arguedas había escrito mucho tiempo antes, entonces, perdón, Ciro Alegría, ¿no? No he visto absolutamente nada, ni siquiera por cuenta de los propios escritores de allá. Entonces, también un poco como que se la buscan este soslayamiento. Ahora, Vallejo había escrito Trilce en la cárcel en 1922 y no necesitaba nada más porque el libro quedó allí. Ya estaba el libro. Se fue a Europa, perfeccionó algunas cosas, de repente le apareció España parte de mí este cáliz, pero ya estaba constituido dentro de ese espacio
Y creo que, aparte de lo individual, Rey, a Vallejo de todas maneras que le sirvió el impulso que tuvo en el Grupo Norte, porque le cobijaron y le protegieron prácticamente una tira de señoritos norteños que si lo hubieran dejado solo, a él ya lo desdeñaban en esas épocas. Tú recuerdas que Ariel La Torre tuvo que escribir un homenaje para Vallejo que lo presentaron en el Teatro Municipal con la compañía de una actriz española que se llamaba Trufa Vanidad, creo, porque era muy atacado Vallejo. Antes de Clemente Palma ya lo atacaban en Trujillo. No sé si recuerdas eso. Claro, sí, 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 sí. Desde luego que sí, ¿no? Pero yo me refería más al hecho de apuntalar a la capital como una suerte, como una fuente de riqueza cultural. Y sobre todo se aplica lo que Valdelomar contaba en su diario, pues, ¿no? Que el Perú es como que la cultura en el Perú necesita siempre de los paparazzis, es decir, que tú si quieres brillar tienes que decirle a todo el mundo, mira el pajarito, mira, yo soy poeta, ¿no? Yo soy escritor, ¿no? Mírame. Entonces hacer sonarte con bombos y platillos, que este tipo muy bien lo aplicaba con su propia vida, ¿ves? Entonces básicamente eso sigue pasando incluso en la capital o en cualquier lugar. Lógicamente que en las Por ese lado regiones, claro, el marketing, no olvides. claro, más lo veía por ese lado más que por la fuente, ¿no? Le falta marketing nivel, entonces a los escritores de ahora. Pero he visto que hay algunas actividades que no se veían hace años, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estudiaba en Trujillo no veía para nada, porque es más, me invitó en su momento Joey Guzmán, que es amigo tuyo, ¿no? O es de tu generación, hicieron un conversatorio para discutir acerca de Horacero, ¿no? Si era positivo o no era positivo su paso por la historia de la literatura del país. Eso hace como 10 años. Pero hasta antes de eso, o sea, lo único que había era un recital de poesía con galletitas en alguna casona, cosas así, ¿no? O en algún bar también, por ahí con alguna cosa, pero no era algo problemático, sino era como una situación de compartir y no sé. Eso me parecía más interesante. He visto que han seguido en ese tipo de proposiciones este grupo de Guzmán, bueno, tú mismo, no sé, Amos León. ¿Tú sientes que se está formando ahí una escena contemporánea distinta a la de sus predecesores? ¿O de qué manera haces una lectura? Tú puedes hacer una lectura de esta circunstancia que te estoy planteando, ¿no? En definitiva, sí, como te digo, me gusta hablar siempre de los caminos, ¿no? Que es de la constante construcción. Entonces hay una construcción que no parte ni siquiera de la reivindicación, sino parte de una actualidad, de un contexto. Entonces, lo que están haciendo o estamos haciendo conjuntamente, bueno, cada quien tiene Amos tiene Paloma Ajena, que acaba de publicar a Eduardo, que planea nuevas publicaciones, yo escribo en Lima Gris, por ejemplo, él sí hace reseña de literatura, entonces él está constantemente actualizándose, y no solamente literatura extranjera, sino hace literatura regional, y me parece interesantísimo, porque la única persona que habló de Santiago Merino antes y después de su muerte fue yo. Entonces, ni siquiera después de la muerte de Santiago se han dignado de escribir una crítica o una reseña de sus obras. Entonces, eso. Me gustaría detener, mira, se acabó el programa y no hemos hablado de tu libro, que está bueno, vamos a conversar en otro momento, pero esto de Merino me llama la atención, porque habría que, bueno, nosotros que conocemos la Universidad Nacional, entonces sabemos que el famoso librero, ¿no? Dani, es hijo de Santiago, que lo conocemos toda la vida, porque para entrar a la universidad el hombre está ahí. Bueno, a propósito hay que saludarlo a Dani, ¿no? ¿Cuántos años al pie del cañón, ¿no? De la literatura. Entonces, tenemos un entendimiento de eso, pero hay un sector que ni siquiera se puede decir que tenga una mejor sociedad, porque todavía, bueno, digan, son burgueses o son de clase media alta, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, gente llana, ¿no? Que tiene una participación cultural, pero no hacen un reconocimiento, no sé si por mezquindad, no sé si por una cuestión política, porque tú lo puedes detestar al otro, si no te va su político, no te va su forma de ser, ¿no es cierto?
tienes todo el derecho de detestarlo, pero no le puedes negar un mérito a una literatura que además está recibiendo una aclamación pública, porque está teniendo, digamos, un premio, ¿no? Le están entregando un premio, entonces es verdaderamente una cosa tremenda la del caso de Merino. ¿Cuál sería tu impresión, Ray, para ir finalizando lo de hoy? Sí, por supuesto que el tiempo apremia, el tiempo en redes, en radio apremia. Y, bueno, agradecerte en primer lugar, pero que esa gracia se extiendan. Ojalá que podamos tener más tiempo de dialogar, extender ese diálogo, en definitiva. Sí, te tomaba este caso puntual, ¿no? Dani es un gran amigo, además es un gran lector y su padre, pues, es un escritor que merece todo el respeto de la opinión crítica, literatura no solo regional, ha ganado varios popés y es por algo, ¿no? Entonces ahí no podemos hablar de una argolla de estos premios, porque él siempre ha ganado Casa de las Américas, entonces básicamente ha participado directamente, podría ser nuestro representante más grande en cuestión de premios, pero si te imagínate, nos hemos olvidado de Ciro Alegría, ¿qué podemos esperar del olvido y la mezquindad contra Merino? Y nada, eso, querido Percy, saludar a tu programa. Espero que pronto podamos conversar en el mío también. Y nada, los brazos extendidos siempre, Percy, para el diálogo Con mucho gusto. crítico. Ha sido francamente una conversación que he disfrutado, así que te agradezco también por ella. Eso ha sido todo por hoy. En Libertad Bajo Palabra, ya nos vemos el domingo para hablar de política. Buenas noches.